Perdón, no le había dado grabar video. Y pues bueno, como bien saben, algunos de sus compañeros no ingresan a la sesión, a la plataforma, a la sesión, la vamos a grabar, pues para que posteriormente la puedan ver. Yo la subo a YouTube y bueno, una vez que ya está en YouTube, comparto el enlace. Entonces, pues ahora sí vamos a dar inicio. Tenemos módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo. En este caso, pues es el bloque C, ¿verdad? Esta es la orden del día o lo que estaremos trabajando este, el día de hoy. Y pues bueno, como primer punto es la bienvenida a la semana número 2. Les reitero que eh, la puntualidad a esta clase. Y pues bueno, en el punto número 2 vamos a ver la retroalimentación de la semana número 1 de manera general. Vamos a ver la evaluación de los proyectos integradores. Vamos a hablar un poquito de la actividad socioemocional. Vamos a ver el foro Aprendiendo, proyectos integradores de la semana 2, temas de la unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Eh, Mucha de la información que dimos en el encuadre probablemente la repita ahorita y lo haga semana tras semana. Para mí es pues muy importante estar reiterando algunas cosas. En cuanto a la retroalimentación, aquí coloqué a grosso modo algunas imágenes y se las voy a explicar. Hablábamos sobre la segunda revolución industrial, donde dio o es un parteaguas a toda la transformación que el hombre ha sufrido a lo largo de este tiempo. ¿Por qué se le llama segunda revolución industrial? Porque habíamos hablado que al finalizar la época feudal se da esta primera revolución industrial, donde los talleres artesanales ya pasaron a ser como microempresas, empresas que ya realizaban o tenían una línea de producción y ya empezaban a producir en grandes masas. Sin embargo, en la revolución industrial esto todavía evoluciona aún más con la invención ya de la electricidad como tal, que era ya ocupada por maquinarias, la utilización del petróleo para mover trenes, para mover ya automóviles, como que se va quedando de lado lo que es el vapor o la máquina de vapor y el barco de vapor en la primera revolución industrial. Entonces, a raíz de esta segunda revolución industrial, empiezan a surgir ya nuevas empresas más grandes, empresas que ya tienen capacidad de estar produciendo eh, a grandes cantidades, ya tienen varias líneas de producción y que a su vez pues ya es distribuido, ¿verdad? A otros países o a otras zonas donde estos productos no existen, ¿vale? Eh, el mundo contemporáneo a principios del siglo XX, pues ya se va surgiendo un poco más lo que es la radio, el automóvil, la aviación, las tecnologías submarinas, la tecnología espacial, el teléfono, la electricidad, las primeras televisiones. Entonces, este es también un parteaguas para la invención de materiales o de armamentos militares. ¿Sale? Entonces, es pues mucho el avance que se llega a conseguir en esta segunda revolución industrial. Después hablábamos del imperialismo. ¿Por qué eran imperios? Porque tenían muchas riquezas, porque dominaban o predominaban en en otros países. Entonces, a lo mejor para Alemania, él era un país poderoso que podía predominar a los países que están a su alrededor. Y si no, pues bueno, ahí tenemos en la última imagen lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde querían ganar más territorio, donde querían esas tecnologías, donde a lo mejor los recursos naturales, como en este caso tenemos el petróleo, que es el recurso
combustible más poderoso, más rico en valor para todo el mundo. Entonces, a lo mejor ellos empezaban a invadir por estas circunstancias estos países. Y estos roces, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que provoca? Pues esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde, bueno, pues viene aquí la matanza de un gobernante muy poderoso y a raíz de eso empieza a surgir lo que es esta guerra. Después tenemos el periodo entre guerras, que es pues a partir de 1939 a 1945, donde empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este periodo, ¿por qué se llama periodo entre guerras? Lo analizábamos la semana pasada y se llama así porque pese a que ya había finalizado completamente la Primera Guerra Mundial, todavía existen estos conflictos entre países. Las alianzas que se formaron no eran del todo satisfactorias, por así decirlo. Y bueno, este, al no ser esto, pues surge, ¿no? Estos roces y pues cualquier cosita hacía que al final del día estallara lo que vamos a ver más adelante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que nosotros trabajamos. Ustedes hicieron por ahí un par de actividades, una historieta que los felicito, la mayoría de ustedes o la gran mayoría de ustedes realizó historietas muy buenas con estos puntos de los periodos entre guerras de la primera revolución industrial. Y fueron actividades no fáciles, porque sé que a muchos se nos complican las tecnologías, pero que al final del día cumplieron con este requisito, ¿verdad? De cumplir con esas características y esos aprendizajes que necesitábamos nosotros saber. Muy bien, vamos con la evaluación de los proyectos integradores. Recuerden que les comentaba que siempre me voy a basar en la rúbrica que está en plataforma para poder evaluar cada una de sus actividades. Posteriormente, la creatividad es imprescindible para mí. A lo mejor les decía la semana pasada que omitieron algunos puntos que se habían solicitado o información, pero es una actividad creativa, voy a considerar mucho eso. ¿Sí? El hecho de que hayan ocupado imágenes, el hecho de que hayan colocado algún ejemplo, de que hayan hecho referencias a algunos libros, alguna película incluso, ¿no? Porque ahorita esta segunda unidad de la Segunda Guerra Mundial, pues hay mucho de dónde escarbarle, ¿no? Las entregas en tiempo y forma, recuerden que plataforma se cierra el día domingo a las 23:59 horas, lunes o a partir del lunes de la siguiente semana yo puedo dar extensiones de tiempo, como es el último punto, las otorgo. Y si no me suben ustedes actividad en esa primera extensión de tiempo, cuando se las vuelva a habilitar, entonces sí los voy a penalizar con las entregas en tiempo, ¿sale? Este, reitero, es importante que si me van a pedir extensión de tiempo, ustedes tengan ya lista la actividad para que cuando abra la plataforma la suban y no haya ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, pero si no tienen la actividad, me piden la extensión de tiempo, yo se las otorgo y por alguna situación no la suben y se cierra la plataforma, pues bueno, es volver a pedir el permiso. Entonces, ahí sí los penalizo. También los invito pues a organizar un poquito sus tiempos. Entiendo prácticamente la situación de cada uno de ustedes, de trabajo, de que a lo mejor están cuidando a algún familiar por enfermedad, la familia, etcétera, ¿sí? Entonces traten de organizarse, a lo mejor no van a hacer toda una actividad un día. Ah, ok, pero si yo sé que la actividad 3 hay que entregar 3 actividades, por así decirlo, 3 en uno, entonces pues hago la primera y el día de mañana hago la segunda y el día 3 hago la tercera y chin, subo mi actividad y así me voy subiendo yo, elaborando actividades paulatinamente. No les llevan yo creo que más de 1 o 2 horas realizarlas, siempre y cuando pues
bueno, se dé mucho esta parte de que puedan ustedes leer y poner énfasis en sus actividades, ¿no? Entonces, los invito a organizarse para subir en tiempo y forma, y si no es así, pues bueno, por lo menos tengan la actividad lista para abrir la plataforma. De la primera actividad recibí 63 tareas o actividades, y de la segunda actividad solamente recibí alrededor de 66, 67, perdón, 57, 56 actividades. Todavía me hicieron falta y no me han solicitado las extensiones. Entonces, si de los que ahorita, pues bueno, están conectados, me dejan ahí su nombrecito, por favor, en el chat para abrirles esas plataformas. Y si no, si están viendo pues este video después, los invito a que me envíen un chat o una mensajería, correo electrónico también, solicitando la apertura de estas evaluaciones, y no se queden atrás en rezago, por favor, y después se les vayan acumulando. Tenemos la actividad socioemocional 19, que pues bueno, esta semana a ustedes ya les toca trabajarla. La semana pasada como que fue un poco teórico y esta semana ya les toca hacer la parte práctica. Esta actividad se llama Uno para mí y uno para ti, la inclusión de las redes sociales, ¿sale? ¿Qué impacto están teniendo ahorita las redes sociales y cómo los impacta finalmente a ustedes? Esta actividad socioemocional, alumnos, alumnas, es muy interesante porque estamos viviendo una situación complicada, que bueno, vamos saliendo de ella paulatinamente, y que las redes sociales ahorita son de suma importancia, porque no sabemos qué está pasando con algún familiar, con amigos, con amistades que verdaderamente apreciamos, ¿sale? Y que las redes sociales son finalmente nuestro único medio de contacto o de comunicación. Entonces, ¿cómo impacta eso, no? Sabemos incluso que hay municipios y colonias que tienen sus propios grupos y que ahí se van ellos enviando información o compartiendo información. Les voy a compartir una pequeña anécdota. Este fin de semana fui a Cuernavaca y la amiga que fui a visitar, ella me comentaba que en Facebook, de las comunidades cercanas a la suya, tienen grupos cerrados y que esos grupos, pues bueno, ahí está la venta de animales, la venta de comida, si hay a lo mejor alguien sospechoso, también por ahí se lo comunican. Y eso es bueno porque eso demuestra la seguridad, sobre todo de esta parte de pueblos mágicos. Y a mí se me hizo pues muy importante e interesante a su vez, ¿no? Digo, pues qué impacto ya llegan a tener ahorita las redes sociales, en este caso como Facebook, ¿no? Un WhatsApp. Entonces, tomen la seriedad posible y necesaria para esta actividad, háganla verdaderamente. La semana pasada les decía que este tipo de actividades socioemocionales realmente nos abren la mente, tenemos otra perspectiva de lo que somos y de lo que hay a nuestro alrededor. Nosotros en prepa presencial también las llevamos a cabo. También tenemos un cuadernillo y una serie de hojas y actividades que cada chico elabora y que ellos nos comparten sus experiencias, ¿no? Cómo se sintieron, si fue fácil, si fue difícil, ¿no? Lamentablemente, pues es algo ya programado, algo ya establecido. Hay cosas o situaciones que no comprendemos o no nos gustan, pero que bueno, al final del día hay que realizarlo. Esta actividad la realizan con su tutor y sí tiene una evaluación al final de su curso. Es mínima, pero pues sí impacta en su calificación, porque a lo mejor conmigo están sacando todas las actividades 10, sus exámenes sacan 10, y como para que no hagan la actividad socioemocional y nada más les bajen por ahí 5% o 15 o 10%, pues no está padre, ¿no? Entonces, también tómenle la seriedad posible y necesaria a esta actividad. En el foro Aprendiendo, recuerden ustedes que participan eh,
respondiendo a una pregunta detonadora. Van a publicar dudas, comentarios y sugerencias sobre los temas vistos durante esta semana y las preguntas que están ahí en plataforma. Revisan los comentarios de sus compañeros e identifican las similitudes o diferencias entre las reflexiones. Responden a sus compañeros y conocen la información adecuada. ¿Sale? Entonces recuerden las reglas de una etiqueta. También las vimos en el encuadre la semana pasada, para que no tengan mayor problema de comunicación. Yo voy a promover y a dirigir la participación de cada uno de ustedes. Les di la bienvenida el día de ayer. Van a responder, o más bien voy a responder las dudas que expresan cada uno de ustedes, o si algo pues no está escrito de forma adecuada, no es la información adecuada, ¿sí? Ahí lo podemos compartir. Si necesitan alguna bibliografía, también ahí pueden solicitarla. Por eso no hay ningún inconveniente. Este foro Aprendiendo no se evalúa, no tiene calificación, simplemente es un foro de retroalimentación. Muy bien, ¿qué vamos a trabajar esta semana? Ya por ahí evalué, me enviaron y ya evalué algunas primeras actividades, los felicito. Tenemos la actividad integradora número 3, que es la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Cuál es el propósito de esta primera actividad? Describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual. Es decir, ¿qué es lo que detonó la Segunda Guerra Mundial y qué consecuencias trajo esta guerra? Porque trajo muchísimo más que la Primera Guerra Mundial. Simplemente por mencionar a los muertos o fallecidos en esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un número impresionante, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué van a entregar? Primero, van a elaborar una línea de tiempo que incluyan los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. La línea de tiempo ustedes pueden realizarla directamente en Word o PowerPoint o incluso elaborarla en alguna plataforma, hacer el screenshot o captura de pantalla y pegarla o compartirme el link en el archivo que me van a enviar, por favor. No hay ningún problema, les recuerdo, sean creativos. Después van a grabar un audio en el que argumenten con sus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube el audio a la nube y comparte la liga en el documento, ¿vale? Entonces, este audio no tiene una duración como tal, ustedes se la dan, la duración. Pueden grabarla incluso con su celular, bajar alguna grabadora en sus teléfonos y grabarla desde ahí. No hay ningún inconveniente, ¿vale? Lo que sí no me hagan es bajar audios MP3 que expliquen esto, porque pues uno finalmente sí se da cuenta de la voz. Entonces, aguas con esas trampas que ustedes a veces suelen realizar, ¿no? Entonces, graben, este video no tiene una duración máxima ni mínima, la que ustedes consideren necesaria y pertinente, argumentando de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. La tercera actividad, van a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Pues este cuadro comparativo ya lo pueden realizar directamente en su Word o en su PowerPoint, no hay ningún problema. Y pues bueno, deberán enviarme la liga si así fuese necesario de la línea del tiempo y del audio. Y si no, pues bueno, ahí mismo elaboren su guía. Algo que noté la semana pasada con una sola actividad fue que me bajaron algunas imágenes. Y pues bueno, ahí sí bajé un poco de calificación. Háganlo ustedes, por favor. A lo mejor sí copian y pegan las ideas principales para elaborar su línea de tiempo y todo, pero háganlo ustedes. No se vayan por la vía fácil, ¿vale?
En la actividad integradora 4 Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Reconocer los procesos de descolonización en Asia y África y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. ¿Qué van a entregar aquí? Van a describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Coloca los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. Ojo en este punto. Están solicitando una cuartilla, ¿vale? Una cuartilla, si no mal recuerdo, está conformada por, creo que 850 palabras, más o menos, no, más o menos. O es abarcar prácticamente una página una hoja, perdón, para no confundirlos. ¿A qué voy? A que me ponen esta cuartilla y se los digo porque en los bloques A y B me colocaban esta actividad con letra Arial o cualquier otro estilo de letra en 16, en 18. Y obviamente eso hace que la hoja se llene más rápido. Y eso no se hace, ¿no? Es una cuartilla donde ustedes pues van a describir, ¿no? Estos o a desarrollar estos temas. Y háganlo con una letra máximo número 12. No decir, profe, pues es que nunca vamos a acabar. Es solamente una cuartilla, chicos. En la actividad integradora, en la actividad integradora de la semana 4, que es la última actividad, es desarrollar, perdón, 5 cuartillas del tema visto. Entonces, imagínense, ¿no? Si no nos acostumbramos o no realizamos ahorita una cuartilla, no, pues no, esto está mal. Olga comenta, por lo regular es en Arial 12. Es correcto, Olga, por lo regular se tiene que realizar en Arial 12. ¿Sale? Para proyectos de investigación se ocupa el Arial 10. ¿Sale? Entonces, una cuartilla en Arial 12, no quiero ver Arial 14, 16, 20, para llenar esa cuartilla lo más rápido. No se salgan por la tangente, por favor. Después van a elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Yo les sugiero que este cuadro comparativo lo hagan más sobre las revoluciones. Enfóquense en las revoluciones de América Latina, porque hay más información de eso. De las dictaduras, ahí les dan la opción, elabora un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina. No son las dictaduras contra las revoluciones, porque la información es muy similar, ¿sale? Entonces, yo les sugiero que se vayan más sobre las revoluciones porque hay más información de eso. Y por último, van a escribir, fíjense bien, en al menos 5 renglones, una conclusión sobre las similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2. Es decir, si ustedes eligen la revolución mexicana contra la revolución de Chile, ¿no? Porque todo esto es América Latina. ¿Qué similitudes se encuentran entre estas 2 revoluciones? ¿Vale? Entonces, es en al menos 5 renglones. Y a veces me entregan 2 renglones. Cuando mucho y bien me va, me entregan 4. Y es en al menos 5, es decir, que mínimo deben ser 5. Ustedes pueden hacer 10, 15, 20 renglones, ¿sale? Explicando sus conclusiones, ¿vale? Entonces, por favor, sean muy detallistas con lo que están solicitando las actividades, porque a veces esos detalles nosotros no los vemos en el examen y nada más leemos periodo en el que surge la Guerra Fría y no se fijan, ¿no? Considerando tal suceso.
Entonces se quedan con la primera impresión, ay, el periodo, el año, tal, y se van, ¿no? No, hubo otra cosa después que te daba esa pauta, ¿no? Para responder de manera adecuada. Entonces, son al menos 5 renglones, no quiero ver menos de 5 renglones, por lo menos ya 6 que yo diga, bueno, un renglón más de lo que él concluyó, ella concluyó o entendió acerca de este punto número 2, ¿vale? Entonces, esto es lo que me van a entregar. Recuerden que todo se entrega en un solo archivo en formato PDF. Algunos lo suben en Word, no tengo ningún problema tampoco por eso, e incluso PowerPoint tampoco tengo problema por eso. Entonces, siempre y cuando, pues bueno, su archivo lo suban de manera correcta y yo lo puedo abrir. Los enlaces igual, si me van a enviar algún enlace de que realizaron la línea del tiempo o el audio, mándenmelos de manera correcta porque a veces no los puedo abrir. Otra de las cosas, y sí quiero comentarlos, es que yo a veces les pongo, no evalúo la actividad, o si les llego a poner 0 y les pongo el por qué les puse 0. Y eso me pasó con una personita en la actividad número 2. Yo le puse 0 porque no era la actividad solicitada, ni con las características, ni nada. No cumplía con absolutamente nada. Le puse 0 y le puse ahí, verifique bien las indicaciones para que pueda entregarme la actividad. Ya no me escribió, o sea, si ustedes ven 0, no se queden con ese 0, por favor. Oiga, profe, ¿en qué fallé? ¿Qué me hizo falta? ¿O por qué me está colocando 0? Y este comentario de que no cubro con las características, ¿sale? Que verdaderamente sea alarmante, no porque el simple hecho de que ya la haya evaluado no la pueda volver a evaluar. Sí puedo volver a abrirles una extensión de tiempo y ustedes corregirlo, ¿vale? Pero no me dejen o no se queden con ese 0, porque al final del día los únicos perjudicados son ustedes, ¿va? Muy bien. Vamos a iniciar la unidad número 2, el periodo entre guerras. Y pues bueno, periodo entre guerras. Unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Y pues bueno, aquí a grosso modo tenemos un primer cuadro sobre la Segunda Guerra Mundial, las causas, desarrollos y consecuencias. ¿Cuáles son las causas? Pues el ascenso del fascismo y la política agresiva. Lo que les comentaba hace un momento, o hace un momento. Aquí, dada la situación de estos conflictos del periodo entre guerras, las políticas eran bastante rígidas para el país y a su vez lo eran para los países aledaños, ¿sale? La autarquía económica y la búsqueda de nuevos territorios y el expansionismo son las causas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la Primera Guerra Mundial algunos países llegaron a perder territorio. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que estos países no se quedan conformes con eso y quieren recuperar lo que perdieron, más territorio. El camino de la guerra rearma innovaciones técnicas. Entonces, hay muchas innovaciones tecnológicas, muchos avances tecnológicos que al final del día no nos permiten o nos ciegan a no compartirlas con los demás y al final del día los demás pues hacen que nosotros o los países envidien esas tecnologías, esas innovaciones, esos recursos naturales y quieran obtenerlos, como fue en el caso de Estados Unidos hace un par de años que invadió Irán, ¿no? Lo ataca con bombas químicas. No, a lo mejor no destruían el territorio porque sabían que allá había petróleo, pero esas bombas químicas, ¿cómo deformaban a la gente? ¿No? Los dejaban ciegos, los quemaban. Bueno, era una catástrofe muy grande la que dejaban. Entonces,
Estas causas de la Segunda Guerra Mundial lo inician estos países que llegaron a perder territorios, que llegaron a perder muchísima población, que su poder político a lo mejor sí quedó en potencia, que a lo mejor quedó abajo, pero hicieron armamento militar fuerte, como lo fue Japón, China, y que bueno, van por más territorio, ¿no? Y va por la revancha prácticamente. En el desarrollo tenemos la configuración de los bandos. Vamos a ver qué bandos se hicieron aquí, la Unión Soviética. Y pues bueno, ahí surge algo muy, muy interesante. El fase de las guerras, qué fases se fueron dando. La guerra en la retaguardia, los calaboristas y la resistencia y los tratados de paz que se realizaron. En las consecuencias demográficas, más de 50 millones de muertos. Y esto pues prácticamente lo provocó la bomba de Hiroshima y la de Nagasaki en Japón. Tenemos en la parte económica declive de Europa y el auge de los Estados Unidos. Estados Unidos, recuerden que en la Primera Guerra Mundial tuvo mucho poder y resulta ser que tras esta Segunda Guerra Mundial, pues tiene una fuerza todavía más grande y lo hace más poderoso, que es parte de alguna de sus tareas, ¿no? ¿Cuáles han sido esas consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial en la actualidad? Pues un país más poderoso. ¿Qué dejó? Pues nos está dejando, perdón por el perrito. Otra consecuencia que dejó, pues, fue países en potencias mundiales o países que pasaron a ser potencias mundiales. En la parte política, pues tenemos un mundo ya bipolar, el nacimiento de los estados de bienestar. ¿Y por qué es bipolar? Pues porque siempre nos estamos o siempre se está peleando con alguien, ¿cierto? Siempre hay países en conflictos, eh, siempre hay un roce, siempre hay como que esta envidia entre los países, siempre va a haber eh, armamentos que otros quisieran tenerlos y que pues por eso hay finalmente disputas, ¿cierto? En, en esta Segunda Guerra Mundial, el ascenso del fascismo y la política agresiva, aquí tenemos dos personajes muy importantes que yo creo que muchos de ustedes ya los han leído, conocido, las alianzas entre Hitler es nuestro primer protagonista en esta Segunda Guerra Mundial. Mussolini también es un protagonista, ¿no? Pero el que tuvo más realce fue Hitler. Y ahorita recuerdo por ahí hay un libro que se llama Los hornos de Hitler. Si tienen alguna oportunidad de comprarlo, leerlo, bajarlo de internet, leanlo, está muy bueno. Vemos toda esta matanza de judíos, pues impresionante. Entonces, tenemos por acá algunos tratados de la Unión Soviética con Japón, Alemania, Italia, también España y Hungría. Y tenemos una debilidad en algunas democracias. La política de no intervención en la Guerra Civil Española y la política apaciguadora liberada por Gran Bretaña y apoyada por Francia. Entonces, perdón, entonces estas políticas agresivas se llaman así por las alianzas que hacen gobiernos que tienen mucho poder, ¿sí? Gobiernos que lo único que consiguen es ser más ricos, y lo digo económicamente, militarmente incluso, y que pues bueno, realizaron por ahí estrategias y a diestra y siniestra pues combatieron, ¿no? Además países. La autarquía económica y la búsqueda de nuevos territorios y el expansionismo. Aquí tenemos
pues una política autárquica, ¿vale? Que es una política rígida, que es una política agresiva, que únicamente el mandatario es lo que dice, es lo único que se hace, no hay más. Este, Se requiere de un crecimiento territorial para seguir el desarrollo económico y la búsqueda de materias primas y mercados. ¿Sale? Entonces, a estos gobernantes no les interesa el, el, el qué va a pasar, les interesa el cómo lo van a hacer para poderlo conseguir. Toda esta política, perdón, tiene un rearme. Estaba consumiendo una parte importante de los recursos alemanes y la necesidad de más recursos para mantener a otras industrias al nivel de vida alemán. Alemania ya era un país muy poderoso a nivel industrial y lo es hasta el día de hoy. Tiene grandes empresas, grandes industrias, tienen trabajadores muy bien remunerados y eso lo ha sacado adelante, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues buscaban todavía conformarse aún más y volverse aún más poderosos. La conquista del espacio vital alemán, tenemos la Saar en 1935, Anschuli en 1938, Sudetes y los restos perdón, de Checoslovaquia, Puerto Memel y el corredor de Danzig y el reparto de Polonia. ¿Vale? Entonces, esta autarquía se une, ¿no? Con estos países o tienen estos aliados que van siendo que Alemania se vaya volviendo más poderoso y que vayan haciendo esto lo que llamamos ahorita pues la Unión Europea, ¿no? El colonialismo italiano. Entonces aquí Italia pues predomina más o busca más alianza del estado de Etiopía y el Bani. Y el expansionismo japonés, tenemos a Manchuria, China y otros puntos del sudeste asiático como lo es Indochina. Entonces vean que cada país va buscando sus propios aliados para poder estar combatiendo en esta Segunda Guerra Mundial y que hay países muy poderosos y a pesar de tener todo este poder, todavía consiguen más aliados para poder hacer frente a lo que se está viviendo en ese momento. El camino de la guerra, rearme e innovaciones técnicas. El rearme de la sociedad alemana, servicio militar obligatorio. Ahí todos eran obligados, todos los mayores de edad eran obligados a ir a la guerra. No había de que si tú quieres, de que no quieres, nada. Todos están realmente obligados. Todos los reclutaban para ir a hacer frente a la guerra. Tenemos la creación de la Fuerza Aérea y la remilitarización de Renia. La importancia de la industria de Saucedos y las nuevas técnicas de la guerra relámpago, aplicación de avances científicos y la construcción de nuevas armas. Entonces, dentro de estas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, este rearme innovación técnica tuvo mayor impacto en el armamento que utilizaban en aquel tiempo, en las bombas que ellos lanzaban para combatir, en los cañones, en las armas. Entonces, fue mucho el avance que tuvieron, pero lamentablemente fue para armamento militar. Otra de las causas, y esto en un documental de History Channel sobre cómo nació Bimbo de Lázaro Servite, nos habla precisamente de que Bimbo aquí en México no podía iniciar porque la maquinaria era traída de Estados Unidos y Estados Unidos estaba en guerra. Ya era casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero no estaban fabricando nada de maquinarias, herramientas. Entonces eso hace que impacte, en este caso, pues impactó a la empresa o impactó a México, ¿no? Quienes ocupaban finalmente ellos, pues, de estas maquinarias para poder echar a andar sus empresas. Y lo único que producían, pues, eran armamentos militares, ¿no? Entonces, esas son, por ejemplo, algunas causas que a lo mejor no las vemos nosotros o no las leemos en los libros,
pero que ahí están, ¿no? La carencia de alimentos, la carencia incluso de agua, la carencia de vestimenta, son causas que está dejando esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque los demás países no producían por estar en guerra. No había incluso quien produjera. Por ahí tenemos, ¿no? Que hay 50 millones de muertos. Imagínense lo que simboliza eso. ¿No? ¿Y a causa de qué? Pues de 2 bombas y de los 4 años que duró esta Segunda Guerra Mundial. Tenemos 2 fases, en 1939 y 1942 tenemos los triunfos del eje y aquí hacen los frentes europeos. Tenemos el pacto entre Ribbentrop y Molotov y la invasión de Polonia, la invasión de Dinamarca y Noruega, la invasión a Holanda, Bélgica y Francia y el fracaso de Luftwaffe contra Inglaterra, la campaña Africa Corps en Egipto y el fracaso italiano y la ocupación de Yugoslavia. La operación Barbarroja es frenada por el invierno y la ocupación del Cáucaso y la llegada del Stalingrado. Entonces, estos puntos son muy importantes porque estos frentes europeos vean a cuántos países finalmente logran pues derrotar, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, Alemania como líder, porque Hitler fue un líder, supo mover muy bien sus piezas y realizar estrategias, invadió demasiado, ¿no? Aunque al final fue derrotado nuevamente Alemania y perdió todavía más territorio que en la Primera Guerra Mundial. Tenía un frente muy bien armado, pero fue estratégicamente, ¿no? Tenemos los frentes asiáticos, la invasión japonesa de China y la agresión de las colonias europeas y la de Estados Unidos. Entre 1942 y 1945 tenemos victorias de los aliados. Es decir, que aquí, pues a mayor alianza que tuvieran, mejor o más fortalecido está ese país. Y si está mayor fortalecido, obviamente van a tener mayor invasión y mayor ganancia hacia otros países. Y nuevamente tenemos los frentes europeos. Aquí ya derrotan a Stanley y el retroceso alemán. El desembarco aliado en África e Italia, el desembarco de Normandía y los rusos llegan a Polonia. El 2 de mayo de 1945 cae Berlín, el famoso muro de Berlín. Y tenemos los frentes asiáticos, que tenemos la reconquista norteamericana de territorios estratégicos ocupados y la bomba atómica que pone fin a la guerra. Pero este fin a la guerra nos causó muchísimas muertes, elevándolas pues, prácticamente a estos 50 millones. No quiero decir que estas bombas mataron a 50 millones de personas, sino que incrementó a este número de cifras. ¿Qué consecuencias trae esta Segunda Guerra Mundial? En cuanto a las consecuencias económicas, tenemos la destrucción de ciudades, infraestructuras y campos de cultivo. Algo bien importante en este punto, y sobre todo con los campos de cultivo, eran las famosas bombas de campo. Aquí ocupaban ellos como estrategias enterrar muchas bombas, en muchos territorios. ¿Y qué era lo que provocaba esto? Que cuando alguien caminara sobre esos cultivos o esas tierras, pues esas bombas explotaban, ¿no? Lamentablemente ya no he escuchado que exista, bueno, que haya
A lo mejor las bombas tienen un periodo de prueba, la humedad de la tierra las apagó, no sé, pero considero que todavía deben de existir, ¿no? En ciertos territorios estas bombas, enterradas en estos territorios y que bueno, la última noticia que yo escuché fue de una niña, no recuerdo el país, pero sé que era una niña pequeña que corría sobre unos cultivos y que estalló una de estas bombas. Esto ya tendrá algunos años, como a principios del 2000, más o menos 2001, ya tiene algunos años, pero vean, ¿no? Finalmente, el debilitamiento de las economías nacionales europeas frente al fortalecimiento de la estadounidense. Entonces, toda la Unión Europea, les digo, o sea, ¿de qué le sirvió un super líder que sí invadió muchos países, pero que al final fue derrotado? Permítanme. Tenemos la renovación tecnológica y el avance de la investigación. Entonces, permítanme tantito. La renovación tecnológica, pues ya a finales de la Segunda Guerra Mundial empiezan pues muchas industrias a crecer, muchas industrias a innovarse, a volver a renacer y tenemos pues el avance de mucha investigación. Durante esta Segunda Guerra Mundial también se dan muchos avances en medicina, ¿no? Pero van a decir, profe, pero es que si todo el mundo estaba en guerra, ¿a poco les daba tiempo de investigar? Por supuesto que sí. Y hay muchas consecuencias incluso a nivel, este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pero hay muchas repercusiones, ¿no? Toda la radiación que nos existía en aquel momento de tanta emisión de bombas, por supuesto que nos trae consecuencias a la salud, o en su momento les trajo a las personas que estaban ahí. Hubo muchas pandemias también, muchas epidemias, y todo aquí fue a causa de esa radiación, ¿no? Y de todas estas carencias que en su momento se llegaron a vivir por la falta de alimentos o de insumos. En la parte política tenemos una reducción de las monarquías europeas y un empuje del socialismo democrático, el declive del poder de Europa frente a la afirmación del potencial de Estados Unidos y la Unión Soviética, y la bipolarización del mundo. ¿Y por qué es bipolar el mundo? Porque todo lo que está del otro lado, que no sea Latinoamérica, obviamente nos viene a impactar acá, ¿no? De la parte social tenemos un elevado número de pérdidas humanas, las mayores que una guerra ha producido en toda la historia. Se calcula que se perdió la vida entre 50 y 70 millones de personas. En la mayoría fueron civiles, personas que sin deberla ni temerla, pues bueno, ahí los vimos. La Unión Soviética y Polonia fueron los países más castigados en este sentido. El Holocausto judío. Se calcula que 6 millones de judíos fueron exterminados por el régimen nazi de Europa. Entonces, por ahí tenemos a nuestro líder nuevamente, Hitler, que era el que los mandaba a quemar. Les reitero, lean ese libro de los hornos de Hitler, por favor. La modificación del mapa étnico europeo, importaciones, desplazamientos de la población, fruto de los cambios fronterizos. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las consecuencias sociales y las territoriales del debilitamiento en conferencias internacionales entre los países aliados, países que van modificando sus fronteras y reducen el territorio. Alemania, Japón, Italia y Bulgaria. Alemania y Japón, países muy poderosos, en lugar de ganar, pues siguieron perdiendo territorio, igual que en la Primera Guerra Mundial. Amplían territorio la Unión Soviética, Polonia, Yugoslavia y Grecia, ¿no? Países que no tenían a lo mejor el poder ni el armamento suficiente, pero que al final pues resultaron vencedores, ¿no? A veces dice que uno no sabe para quién trabaja.
Les comparto esos links. Se me olvidó, perdón, colocarles el título. Son algunos links de películas que ustedes pueden ver. La semana pasada les decía que pueden verlas en familia. Son fuertes, obviamente, porque pues nos hablan de guerra, pero que pueden pues ampliarnos un poquito más el panorama, ¿verdad? Acerca de este proceso de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí tenemos la película del pianista, incluso, ¿no? Creo que no es una de esas, pero la película del pianista es muy buena. Eh, el niño de la pijama de rayas también. Y no quiero adelantarme a otras porque las vamos a ver más adelante. Pero bueno, cuando yo les comparta esta presentación en plataforma, entren a cualquiera. No es obligatorio, obviamente, pero pues por ahí si tienen un ratito de ocio, que no saben qué ver, que ya se aburrieron de las novelas, vean estas películas, en verdad van a fortalecer mucho su conocimiento, van a ampliarles un poquito más el panorama y a darse un poquito más de idea de lo que verdaderamente sucedió en aquella época. Miento, discúlpenme, los enlaces anteriores eran documentales que hablan de la Segunda Guerra Mundial. Sí, perdónenme, documentales de la Segunda Guerra Mundial. Ya ando ahí medio perdido. Esos son documentales y estas son películas que hablan de la Segunda Guerra Mundial, perdónenme. El hundimiento, Al lado del enemigo, El Gran Éxodo y El Niño de la Pijama de Rayas, perdón. Son películas que encuentran en YouTube. Ahorita que recuerdo, la película del pianista no está completa en YouTube. Sin embargo, véanla si tienen por ahí alguna plataforma digital donde ver películas, si la encuentran, háganlo por favor. Entonces, les reitero, esta presentación se las comparto y después pueden ustedes ingresar a los links, por favor. Después tenemos otro tema muy importante y este organismo surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial y es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que busca la ONU? La paz. Ese es el objetivo principal o la misión de la ONU, salvaguardar la integridad de todo el mundo. Estado a nivel social o personal en el cual se encuentra un equilibrio y estabilidad. La ONU, a través de muchos tratados, promueve, ¿verdad?, la democracia que atribuye la titularidad del poder en conjunto de la sociedad y de la sociedad obviamente lo arrastra hacia los países. Eh, ¿Qué conoce la ONU? Pues vamos a hacer, o ellos van a escuchar las necesidades de cada país. Este es un tema que se trata la siguiente semana, pero voy a adelantarles un poquito. La ONU tiene demasiados programas que ayudan a la población, que ayudan a las comunidades en muchos países. Y pues bueno, ¿qué se ocupa como primer paso? Pues la comunicación. Si un país, como en este caso África, que es uno de los países más pobres en algunas zonas de África, pues si ellos no hablan, no comunican qué necesidades tienen, pues no van a ser escuchados, ¿no? ¿Qué van a generar? La participación para respetar y valorar la opinión de cada persona. Entonces, la ONU en su conjunto va a promover la paz mundial a través de diversos programas. Y por ahí creo que decía, ¿no?, que este Trump se iba a salir ya de esta unión. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque quiere
abalanzarse a hacer la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Uno no sabe las intenciones de ese señor. Entonces, es bien importante que muchos países verdaderamente estén contribuyendo y apoyándose entre sí. Entonces, la ONU surge como un tratado de paz entre 96 países, si no mal recuerdo, incluido México en la ONU, y la ONU también va a velar por los derechos de cada uno de nosotros. Todos tenemos derechos. Hay 30 derechos que nosotros tenemos y que los debemos hacer valer y que la ONU los protege y que la ONU va a salvaguardar nuestra integridad, ¿sale? Entonces, ese es el fin último de las Organizaciones Unidas. En la Guerra Fría, pues tenemos aquí las causas y consecuencias y la crisis. En las consecuencias, causas económicas, perdón, tenemos que la economía de la Guerra Fría en las décadas previas va a sustituir, perdón, el rearme bélico como impulsor del desarrollo económico. Tenemos ya un capitalismo mixto, tenemos un socialismo de Estado de bandos de la Unión Soviética, el neocolonialismo en las antiguas colonias. Entonces, estas causas de esta Guerra Fría, ya en la parte económica se va dividiendo, ya no tienen el mismo poder que antes, pero otros van teniendo más poder. Y tenemos un gran crecimiento en el primer mundo. Y tenemos un endeudamiento en el tercer mundo. Y por eso yo creo que alguna vez se han escuchado el término que dicen es que México es tercermundista. Y efectivamente somos un país de tercer mundo porque nuestro grado de endeudamiento con otros países pues es muy elevado. Por ahí hablábamos de la deuda externa, ¿no? Que teníamos con Estados Unidos y que si no mal recuerdo esta la finalizó Fox, o fue finalizada, perdón, en el sexenio de Fox. Y ahorita ya no nos hablando de endeudamientos, pero yo estoy seguro que sí existe un grado de endeudamiento, ¿no? Entonces, pues esto es bien, bien importante. ¿Qué crisis trae? Pues la crisis de los 70 aumentó el precio del petróleo y la desregularización financiera para permitir la libre especulación y el endeudamiento del primer mundo. Entonces aquí tenemos, pues el petróleo vuelve a tomar su valor como es, cuesta ya mucho adquirir petróleo y para que no se endeude, ¿verdad? Un país del primer mundo lo que hace pues es endeudar a los otros. Tú cómprame petróleo para que a mí se me haga pues más barato. Entonces, estas eh, estrategias sucias se dan en la Guerra Fría y por eso se llama así, Guerra Fría, porque los países que verdaderamente tienen se aprovechan de los que no, haciendo que su nivel de endeudamiento sea más y más y más grande, sin darse cuenta de que ese país probablemente esté perdiendo algún recurso. En la parte de la sociedad, tenemos una Europa con frecuentes conflictos sociales durante décadas previas, miedo de la clase alta a la revolución rusa y una necesidad de corresponder con el esfuerzo bélico de las clases bajas. Esta sociedad también de consumo y el estado del bienestar en el primer mundo y en el segundo mundo. También hay una cobertura pública de las necesidades sociales y la polarización social en el resto del tercer mundo. ¿Y qué quiere decir esto de la polarización social? Pues que ya los recubren a ellos, a estos países tercermundistas, los dejan ya más pobres de lo que están. Y hay otros que se vuelven potencias mundiales y otros que se vuelven países emergentes, pero a costa de otros. Tenemos ya predominio de la clase media, ya la clase alta va quedando atrás y va predominando todavía mucho más esta clase media. Tenemos la reducción de la clase baja y la clase alta.
Los ricos, a lo mejor con esta guerra y las consecuencias económicas, pues van perdiendo. Tenemos la crisis del 70, ¿no? La crisis sí, del 29, pero no, esa surge en la periodo entre guerras. Y tenemos el desempleo, la pérdida del nivel de vida de la clase media y los conflictos sociales. En la parte política, esta Guerra Fría tiene al final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de la Unión Soviética y de Estados Unidos y el agotamiento de los países europeos. Un sistema bipolar, división del mundo en dos bloques encabezados por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Entonces tenemos ya dos sistemas, dos países, dos uniones, también por así llamarlo, con mucho poder que mueven las piezas del ajedrez a nivel mundial. Tenemos una carrera militar, crisis, Berlín, Corea y Cuba, disuasión nuclear también ya tenemos, guerras periféricas entre Grecia, Vietnam, Afganistán, Nicaragua, golpes de Estado que se dan en Checoslovaquia, en Guatemala, en Hungría, en Chile. Y en perestroika y la autodisolución de la Unión Europea también surge en esta Guerra Fría. En la parte cultural, pues tenemos una educación pública universal, una cultura de masas en el primer mundo, derivada de la sociedad de consumo y el eclecticismo cultural del tercer mundo. Es decir, que los países de primer mundo pues tienen más acceso a esta parte cultural, ¿no? Dejando a los países tercermundistas sin, sin oportunidad de acceder a esta parte cultural, de tener su propia libertad de expresión. Los mitigaban o los arraigaban. Tenemos el fin del analfabetismo. En esta Guerra Fría pues se pretende ya que todo el mundo sepa leer y escribir por lo menos, y tenemos la cultura de ocio, la música, el cine también toma mucho auge, pero solamente para los países de primer mundo. Tenemos el nazismo y la revolución sexual, ¿vale? Donde pues ya las mujeres luchan por sus derechos, y ahorita pues en la actualidad tenemos la lucha, ¿verdad?, de otro tipo de comunidades. El rechazo de la discriminación racial y sexual, que incluso en este punto racial y sexual y racial apenas lo vivimos hace un par de semanas en Estados Unidos. Y pues bueno, la discriminación sexual, por eso tenemos el Día Internacional de la Mujer, y por ahí creo que hay un día donde la comunidad LGBT también, ¿no?, lucha por sus derechos. Porque al igual que todos, pues bueno, al final del día son humanos y todos merecemos eh, esta, estos derechos. Tenemos ya la intolerancia religiosa y el fundamentalismo, el nacionalismo disgregador, ¿vale? Entonces aquí pues ya cada país tiene su propia nacionalidad y esa se la arraiga a sus poblaciones. Ya por último, pues tenemos la construcción del muro de Berlín, y surge el 13 de agosto de 1961, donde los líderes de la antigua República Democrática Alemana ordenaron la construcción de una pared de concreto para dividir la parte oriental de Berlín, para detener el éxodo de ciudadanos hacia el occidente, es decir, que no querían que bajaran. Era como que la clase alta y la clase baja. Entonces, para que esto no se mezclara, construyeron finalmente ese muro. Y como había guerra del otro lado del muro, pues no querían esos conflictos de este lado. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, se construyó el muro entero a lo largo ya de toda esta frontera. Función: impedir el escape a la libertad de miles de ciudadanos inconformes con el régimen comunista impuestos por la Unión Soviética, y proteger a los habitantes
de la democrática alemana contra los ataques fascistas occidentales. Entonces, como la Unión Soviética tenía ya un régimen para un tipo de sociedad, pues no dejaron que ya siguiera avanzando, sino que todo lo contrario, ¿vale? Ya los protegían más, no había más mezclas, incluso ahí hubo muchos judíos que los dejaron obviamente del otro lado del muro por no pertenecer a esta sangre limpia o a este tipo de religiones, incluso así lo detonaban. La caída del muro de Berlín, el 7 de octubre de 1989, la República Democrática Alemana celebró su 40 aniversario, pero el país iba en el camino del desmoronamiento. Las manifestaciones y protestas iban en aumento. Y el 8 de octubre, Honker, el jefe de la República Democrática Alemana, era destituido, pero su sucesor Egon Krenz no pudo detener esta marea y el 3 de noviembre, 18 miembros de la cúpula renunciaron. Para el 9 de noviembre, las autoridades alemanas, ante la presión existente, declaran la apertura de la frontera. Esa noche, miles de alemanes comenzaron a derribar el muro. Entonces, en este muro de Berlín cae porque ya hay mucha presión de parte de, se me fue, permítanme, la democrática alemana, ¿vale? Contra la parte occidental, pues ya, o sea, ya había terminado la guerra, ya no estábamos en guerra y ya todos, por eso les digo, la ONU, pues hace que esto ya se elimine, que esta frontera nada más fue por capricho, por así decirlo, de un gobernante, y que en ese momento el jefe que estaba a cargo, que fue Hoenker, ya era destituido. Y sabes qué, Egon, pues ahora no sé cómo le hagas, pero tú nos vas a quitar esa frontera porque también tenemos derecho a estar del otro lado y poder proveernos de suministros, porque del lado occidental pues había mucha pobreza, había carencia de alimentos y de suministros para la subsistencia de esa población, por así llamarlo. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que, este, que esta caída del muro de Berlín es un punto importante en la época del hombre, ¿vale? Y pues aquí tenemos algunas películas que también les recomiendo. Entre ellas está Stanley. Tenemos Una mujer en Berlín y El niño y el muro. De estas tres películas, yo les recomiendo mucho la del niño y el muro. Es una película algo fuerte porque pues vemos, ¿no? Que muchas de las veces un niño tiene más iniciativa, tiene más, es más sensible ante ciertas circunstancias. Y esta película yo creo que por ahí les va a marcar si la llegan a ver. Entonces, Stanley, Una mujer en Berlín y El niño y el muro son algunas películas que pueden ayudarles a comprender más este, sobre este tema de la caída del muro de Berlín. Y pues bueno, prácticamente llegamos a la final de nuestra presentación con los temas que estamos abordando esta semana. Y por acá, José Luis Urbina, bienvenido. Levantaste tu manita. No sé si tengas alguna duda, algún comentario que quieran externar y también lo hago extensivo a todos. Alguien que tenga alguna duda, algún comentario que desee compartir, puede activar su micrófono o comentarlo en el chat. Yo aquí los voy leyendo.
Wendy comenta que son buenas películas y son tristes. Efectivamente, lamentablemente estas películas pues nos hacen ver lo crudo que se vivió en aquella época, lo que vivían las familias, las carencias que tuvieron y que bueno, no sabemos, ¿verdad? Ahorita esperemos que nunca haya una tercera guerra mundial porque yo creo que sería más catastrófica que la segunda. Y voy en el sentido de que ya tenemos o ya existe nuevo armamento nuclear que puede acabar con un país en segundos, ¿no? Entonces, pues esto es bien, bien, bien importante. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o colocarlo en el chat y aquí yo lo voy leyendo y lo vamos compartiendo. José Luis, Wendy, Olga, Diana, Salia. Y Laura dice que no tiene dudas. ¿Alguien más? Si no hay dudas, también ya para finalizar la sesión, yo entiendo que algunos de ustedes incluso están trabajando ahorita, o que tienen otras actividades, atender a su familia, atender a algún familiar enfermo, no sé. Para finalizar, Olga dice, respecto a la línea del tiempo, tomaremos como punto de referencia el año 1931. No, tomen como referencia el año 1939, si no mal recuerdo. ¿Vale? Blanca dice, yo he visto El niño de la pijama de rayas y El violinista, exactamente. Es muy buena película, la del niño de pijama de rayas, perdón, muy sentimental también, y pues algo que vivieron en aquel tiempo, ¿verdad? Por este líder nazi, Hitler, que los manda pues quemar. Por eso este libro se llama así, Los hornos de Hitler. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Comentario? Ok, voy a dejar de compartir. Muy bien, ya dejamos. Ninguna. Wendy dice que ninguna. Ok, muy bien, Wendy. Pues bueno, chicos, pues si no hay otra cosa más que agregar, yo quiero agradecer el tiempo que estuvieron en esta sesión. Me da mucho gusto que estén pendientes de su módulo número 10, la mitad de su carrera o de su prepa en línea. No los distraigo más. Laura, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Les mando un abrazo acá desde el Estado de México, municipio de Tultitlán. Y cualquier cosa, pues yo quedo atento a sus comentarios, a sus dudas en plataforma o a través del correo electrónico. Blanca, por nada, muchas gracias. Buenas noches a todos. Que se la pasen excelente.